Señores, hay una epidemia en República Dominicana que es la que está cobrando más vida entre los dominicanos y a la que casi no le ponemos atención. De ello vamos a conversar con el doctor Amaury García Silverio, que es el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? Muy buenos días. Muy regocijado entre ustedes. Doctor, hay un problema serio con los accidentes de tránsito. ¿Es verdad que se constituyen la principal causa de muerte en este momento en República Dominicana? Así es. Desafortunadamente, primero darle las gracias a ustedes y a toda la gente que les sigue. Y desafortunadamente, pues, esa es una realidad. Digamos que el rango de edad hasta los 45 años, o sea, en gente joven, los choques de tránsito representan la primera causa de mortalidad. Y esto, pues naturalmente, que nos mueve a tener que venir a estos medios y decirle a las personas de la realidad que vive la República Dominicana con una enfermedad traumática, porque el trauma así se considera como una enfermedad que tiene características, que tiene manifestaciones, que tiene un enfoque epidemiológico, que se puede prevenir y que desafortunadamente en nuestro país tenemos unas estadísticas que muchas veces no concuerdan con las estadísticas que da, por ejemplo, la Oficina Panamericana de la Salud o la propia OMS en términos global, y vemos entonces que el componente, digamos que educacional, tiene un peso, pero también el de hacer cumplir la ley de tránsito también tiene un elemento importante, porque los choques de tránsito lo único que dejan es luto, es discapacidad y es pobreza. Estamos hablando que el año pasado las estadísticas hablan de casi 2.200 personas muertas en accidentes. ¿Usted cuestiona esta cifra? Sí, yo solamente me acojo al tema de lo que señala la Organización Mundial de la Salud, porque hará unos 5 años la Oficina Panamericana de la Salud, que es, digamos, como el apéndice de la OMS, pero para las Américas, destacó que en la República Dominicana existía un subregistro importante. Hablaba de un 45% de subregistro en nuestro país. Y hay un trabajo muy interesante donde la Organización Mundial de la Salud señala que acá mueren alrededor de unos 4.000 personas cada año, 4.000 un poco más, producto de los choques de tránsito. Y esto, sin lugar a dudas, coloca a los choques en la principal causa de muerte. Pero no solamente nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que es la primera causa de discapacidad. La principal causa de invalidez es esta enfermedad. Y si esto nos alerta, vemos entonces que alrededor del 32% de las personas que fallecen están ubicados en edades hasta los 30 años. De las personas que fallecen por trauma, por accidente de tránsito. Por choques de tránsito. Yo insisto mucho en el término choque de tránsito, porque la mayoría de nosotros, pues a lo largo de nuestra vida, hemos oído hablar de accidentes y accidentes y accidentes. Y cuando nosotros, pues como científicos, como hombres que usamos el método clínico, el método científico, observamos en cuáles situaciones nos llega un paciente y cuestionamos qué fue lo que ocurrió. No, él estaba echando carreras en las Américas. No, él se fue en rojo. No, el paciente está bajo los efectos evidentes de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces cuestionamos si esto realmente es un accidente o es producto de la imprudencia o es producto de la inobservancia a la ley, etcétera, etcétera. Y desde el momento en que nosotros tipificamos que es un accidente de manera implícita, estamos diciendo que, bueno, aquí todo
ha ocurrido producto del azar, producto de una eventualidad, y no es así. Entonces le decía, con relación a su pregunta original, el 30% ronda hasta 32%, para ser más específico, según un estudio que hicimos en el hospital el año pasado. De los que fallecieron, teníamos que el 32% estaba en edades entre 15 y 30 años, pero el 50% de ese universo estaba entre 31 y 45 años de edad, con lo cual el 82% de los fallecidos estaban en edades plenamente productivas. Y esto entonces significa que la parte joven de la sociedad es la que está falleciendo, es la que está quedándose discapacitada. Y entonces vemos que si seguimos analizando, encontramos que los choques de tránsito, al que sufre la situación, al que sufre el siniestro, pues le da como balance de forma personal. Pero si sobrevive, entonces en muchos casos la recuperación, que ocurre solamente en un tercio, un 33%, solamente son los que se recuperan para volver a su actividad previa al siniestro, debe ser entonces cuidado por un familiar. Y entonces eso genera un problema de tipo familiar y deja entonces de producir, por lo tanto es social. Hay un impacto económico entonces muy fuerte en esto. Cuando hay un brote de chikungunya, de dengue, uno ve los operativos, del Zika uno ve los operativos, pero me parece que aquí el Estado entonces está descuidando una parte. Se trata de políticas públicas para poder enfrentar una epidemia como la que usted está describiendo. ¿Cuál es el impacto económico para el Estado, por ejemplo? Y además, bueno, yo pienso, antes de que responda esa pregunta, sí, claro, porque creo que es importante que nos aclare eso que usted mencionaba ahorita, que ahora, a la que ahora hacemos mención en la pregunta, sobre el enfoque epidemiológico de los choques, lo dije bien, choques de tránsito, porque usted hablaba de que es una enfermedad con un enfoque epidemiológico. ¿Qué significa eso para la República Dominicana? Lo que pasa es que cuando una enfermedad tiene, desde el punto de vista de las estadísticas, imagínense que pongamos un escenario, pongamos el escenario en Neiva, nos ubicamos en Neiva, en un campo de Neiva, no sé, no soy del sur, pero imaginemos que... Yo lo puedo decir en un campo de Jarabacoa donde yo soy. Yo tengo una lista de jóvenes. Dígame un campo. Vallacanes, la verdad. Vallacanes, imagínense la lista de muertes son los jóvenes y uno lo va, fulanos, y va haciendo como el listado. Exacto, entonces imagínese usted que en Vallacanes aparece, en un mes, aparece una persona dos personas que se chocan, y bueno, pues resultan que han fallecido. Y esto de manera eventual. Pero ocurre que a lo largo de 2 meses o 3 meses aparecen que son 10. Y entonces ya de una situación de brote, que son casos aislados, pasó a ser una epidemia. Pero no estamos hablando ni de un brote ni de una epidemia, sino que estamos hablando de una pandemia, de una situación que es a escala mundial. La Organización Mundial de la Salud dice que en la República Dominicana, de cada 100.000 personas, hay 41 personas, 41,7 que fallece producto de esto. ¿Y cómo enfrentamos esta pandemia? Porque estamos como de espalda ante este problema, ¿no? Bueno, aquí hay que, a mi juicio, viendo los principales factores que tienen que ver, que inciden, el 70% de las muertes y de las personas que resultan con lesiones severas de esto, se transportan en motocicletas. La evidencia muestra... gran dolor de cabeza del país. La evidencia muestra que una persona que va en una motocicleta, o 2 personas o 3, que van sin el casco protector, resultan más lesionadas que aquellas que sí lo llevan. Entonces, ¿qué significa esto? De forma simple, sin tener que ir a hacer pruebas de laboratorios profundos. Bueno, que el uso del casco protector, que el uso del cinturón de seguridad es, sin lugar a dudas, una de las herramientas que hay que obligar, y he dicho, obligar al que va en una motocicleta o los que van en una motocicleta a llevar el casco protector. Mire,
Nosotros tuvimos en el primer cuatrimestre de lo que va de año, 120 pacientes en la unidad de cuidados intensivos con un diagnóstico de trauma craneoencefálico severo. Esto significa que su cerebro se dañó de manera muy importante. ¿Usted sabe qué le costó a nuestro hospital, o sea, al Estado, a usted y a mí? Le costó 52,7 millones de pesos, solamente 120 pacientes. Entonces, esto es una situación que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de funcionabilidad, la gente que se lesiona de esta manera, pues sufre las consecuencias, pero la sociedad también, porque nosotros tenemos entonces que pagar esos costos de una enfermedad que usted, respetando las leyes de tránsito, pero lo puede evitar. Entonces el enfoque debe ser en dos vertientes. A nuestros niños pues hay que educarlos, pero ya a los adultos hay que coaccionarlo al cumplimiento de la ley. Y nosotros vemos con mucha esperanza, y ahí creo que el Estado pues hace su labor de, a través de esta institución que se ha creado, probablemente si les duele a los infractores de la ley en el bolsillo el llevarse el semáforo en rojo o en ir de manera desorganizada, entonces pudiéramos empezar a tener alguna respuesta. De lo contrario, nosotros vamos a seguir cada año desafortunadamente, vamos a estar en luto, en duelo y empobreciéndonos más. Bueno, y para poner esas estadísticas en contexto ahora en este cierre de entrevista, hay que saber que una tasa de mortalidad de 41 de cada 100.000 habitantes implica de 2 a 2.5 veces la cantidad de personas que mueren, por ejemplo, por criminalidad en homicidios dolosos. Eso es importante saberlo, así que nosotros que nos preocupamos tanto por las muertes por crimen, tenemos que hacer conciencia de que las muertes por accidentes de tránsito, choque de tránsito. El doctor Amaury García Silverio, director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, es una persona que brega a diario con esto y sabe el problema que tenemos encima. Ahí está el diagnóstico y están las sugerencias. Gracias, doctor, por compartir sus preocupaciones con nosotros. Hay mucho más contenido aquí en Enfoque Matinal. Volvemos en breve.